Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Carlos Mario Nava Velázquez, soy médico internista nefrólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín, Colombia, y hago parte del Comité de Diabetes de la Asociación Colombiana de Nefrología. Entonces, hoy vamos a continuar con este caso clínico de nuestra paciente estrella y vamos a mirar ya desde el punto de vista de diabetes. La idea ahora es que ustedes conozcan una nueva era, como la he querido llamar, debido a todos los cambios que se han suscitado en las últimas revisiones que se han hecho sobre la fisiopatología, el enfoque de diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Tengo conflicto de intereses en el sentido de que soy patrocinado por un laboratorio, una casa farmacéutica, pero no soy completamente autónomo en emitir mis conceptos y es producto de mi revisión bibliográfica y mis opiniones personales. Entonces, retomando un poquito en la paciente que estamos viendo, recordar que tiene 64 años, que es diabética hace 12 años, o sea, ya lleva más de 10 años de diabetes, que tiene un esquema de tratamiento con metformina 852 al día, glibenclamida 1, insulina glargina 25 unidades en la mañana, y los exámenes más relevantes para nosotros en este momento, entonces, era que tenía una glicemia en ayunas por fuera de meta, 190, y una hemoglobina glicosilada de 9.5. Aparte de eso, tenemos una enfermedad renal crónica, como bien lo había hecho el doctor Juan Diego ahora, estadio 3A, A3, con la relación albúmina-creatinina mayor de 600, ya en proteinuria de 1.600 gramos, y muy importante también que el paciente tiene una alteración en la albúmina sérica de 3.8 y ahorita más adelante van a entender por qué esta anotación. Se le hizo un automonitoreo glicémico, que es otro énfasis que yo quiero hacer y al final se los voy a recomendar, pero de una vez lo vamos haciendo, y es que así como el doctor Montejo nos recomendó los monitoreos ambulatorios de presión y los monitoreos en casa, el automonitoreo glicémico parece ser que en el paciente con enfermedad renal se está volviendo la piedra angular del tratamiento. Entonces, en esta paciente observamos que se le hicieron en 4 tiempos, donde se hizo ayunas y 2 horas después del desayuno, antes de almuerzo y 2 horas después, antes de comida 2 horas después y a las 10 de la noche, y algunas glucometrías en ayunas cuando el paciente tenía algún síntoma, y como ustedes pueden ver hubo bastantes episodios de hipoglicemia sintomática y también pues hiperglicemias, que es la que nos explica la hemoglobina glicosilada elevada en este paciente. Entonces, ¿qué tenemos? Como habíamos visto ahora, una paciente con una hipertensión no controlada, ya el doctor Juan Diego abordó el tema, una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, una falla cardíaca mixta, isquémica e hipertensiva, una dislipidemia, diabetes mellitus no controlada, obesidad e hipotiroidismo. En la guía CADIGO salió esta clasificación donde, como podemos ver, 3A a 3 por la proteinuria y la tasa de filtración glomerular. Entonces, vamos a encontrar este paciente tiene una enfermedad renal diabética, con la definición clásica y tradicional, que es alteración de la función renal más albuminuria, entre micro, que ya no se usa el término micro y macro, pero albuminuria como tal, pero yo quisiera hacer énfasis en que ya cada vez se encuentra más heterogeneidad en la parte de las manifestaciones clínicas de estos pacientes, y tenemos 2 nuevos fenotipos totalmente identificados, que es la enfermedad renal diabética normoalbuminúrica y pacientes con enfermedad hipertensiva y diabetes que tienen deterioro progresivo de la tasa de filtración glomerular sin ningún otro antecedente como tal. Entonces, esto configura también parte de la definición de enfermedad renal diabética, y aparte de esto, ya enfermedades cardiovasculares, falla cardíaca, diabetes, obviamente, y obesidad, pues van a configurar todo el panel de esto. Traigo esto a colación porque es muy importante. En este momento, todas las definiciones caben dentro del nombre de enfermedad renal diabética, pero muy probablemente, y con la velocidad que estamos conociendo la fisiopatología de la enfermedad y el tratamiento, haya necesidad de dividirla en grupos y en porciones de una manera diferente para poderla afrontar y enfocar de manera diferente. ¿Por qué es tan importante definir que este paciente tiene una enfermedad renal diabética? Porque obviamente es un grupo especial, es un grupo donde hay mayor morbimortalidad, hay un mayor riesgo de hipoglicemias como tal, y todos los tratamientos han sido muy controvertidos porque es que hasta hace 2 años la evidencia era muy poca debido a que era un criterio de exclusión en la mayoría de los estudios grandes multicéntricos aleatorizados para el tratamiento de la diabetes como tal.
Esto los quiero mostrar como dentro de la fisiopatología para que lo tengan en cuenta, donde ustedes van a empezar a encontrar esta parte, donde está la normoalbuminuria, la microalbuminuria y la macroalbuminuria, pero también vamos a encontrar los pacientes donde inicialmente se da un incremento en la tasa de filtración glomerular y después van haciendo una reducción sin pasar por ninguno de estos estadios y finalmente van a llegar a enfermedad renal terminal. Hablando un poco de la estadística en nuestro país, esta es tomado de la cuenta de alto costo en Colombia en el año 2019, que fue la última reportada este año, vemos cómo hemos tenido un crecimiento de la diabetes en nuestro país de 2.3 a 3.7 con un incremento de 1.4 pacientes por cada 1.000 habitantes, donde se presenta mucho más en mujeres y esto hace también que los pacientes tengan un deterioro mayor de la función renal. Pero entonces diríamos, ¿por qué esta contradicción que hay menos enfermedad renal en Colombia en el último año? Probablemente hayan unos poquitos sesgos por falta de reporte técnicos en la cuenta de alto costo, pero este fenómeno está asociado directamente, como ustedes ven desde el 2016, a la implementación de programas de nefroprevención y de tratamiento de pacientes de manera temprana para que no lleguen a enfermedad renal terminal. ¿Qué es lo que más preocupa? Y por eso traje esta estadística que no es muy conocida en el resto del mundo, pero para nosotros en Colombia nos interesa mucho, y es que lo más preocupante de todo es que tenemos casi 2,5 millones de pacientes, o que no se les ha confirmado el diagnóstico, o que ni siquiera han recibido un estudio como tal para el manejo de la enfermedad renal. ¿Qué quiero comentar desde la fisiopatología como tal? Este es el mecanismo por el cual, desde el punto de vista vascular, entendemos un fenómeno de hiperfiltración, generalmente producido por un aumento de la insulina. Esto hace que se aumente la liberación de dióxido nítrico y a nivel de la arteriola aferente se va a producir una vasodilatación y se va a generar el fenómeno de hiperfiltración. Este es el fenómeno que se produce desde el punto de vista vascular por la parte metabólica, pero también tenemos las vías de la endotelina, donde se está haciendo una estimulación de esta, y también por el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que se hace una vasoconstricción de la arteriola eferente. Ambos mecanismos son producidos, o son productores, perdón, más bien, de la enfermedad de la hiperfiltración en la diabetes. Si nosotros observamos también en estos pacientes, de manera inicial, estos pacientes pasan por un periodo donde hay un aumento de la tasa de filtración glomerular, producida obviamente por la reabsorción proximal de sodio y la reabsorción también que va a tener en el tubo distal, y esto todo contribuye también al fenómeno de vasodilatación. Entonces, este es el fenómeno vascular como tal. Como vemos la alternativa de los nuevos medicamentos, ustedes pueden ver acá cómo se hace el bloqueo, tanto por los SGLT2 y los GLP-1, que son los medicamentos antihipertensivos que se les ha logrado demostrar la mejoría o el poder antihipertensivo, no solo antidiabético, que tienen por el bloqueo de estas vías, tanto en la parte metabólica como en la parte vascular o en el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Complementando esto, entonces, si nosotros vemos los factores clásicos de riesgo que nuestra paciente desafortunadamente los cumple todos, como son la obesidad, la hiperglicemia, la hipertensión, la hiperfiltración glomerular y la dislipidemia, entonces vamos a tener, esto va a disparar una cantidad de variables metabólicas y hemodinámicas que van a generar una cascada de quinasas y de factores de la transcripción que van a tener dos vías. Van a tener un daño tubular a través de los infiltrados macrófagos y la inflamación aguda y crónica, y vamos a tener una alteración en la estructura glomerular y la proteinuria que se hace por acúmulo en la matriz extracelular y por la injuria que se da directamente al podocito. También, como vemos en esta parte, la endotelina y el sistema renina-angiotensina también se suman a esta cascada, activando desde la radicales libres de oxígeno que se producen como producto de esta inflamación. Cuando nosotros entonces a estos pacientes también les hacemos el bloqueo, vamos a ver que con los nuevos antihipertensivos, y por esto estoy hablando de la nueva era, tenemos que los SGLT2 y las terapias basadas en incretinas van a tener un bloqueo tanto de la parte metabólica, como también vamos a tener algunos bloqueos en la parte vascular, como lo vimos en la diapositiva anterior. Entonces, en nuestra paciente, ¿qué tratamiento vamos a ofrecer? Estas son las guías ADA 2020.
donde ustedes pueden ver que en la primera línea de tratamiento se sigue ofreciendo o se sigue sugiriendo la metformina y los cambios de estilo de vida. Yo quiero detenerme 3 segundos en los cambios de estilo de vida, al igual que mi compañero Juan Diego, en que se nos volvió a todos un deporte y nadie da educación al paciente ni le explica cómo se debe hidratar, cómo es la restricción de sodio, cómo es la restricción de glucosa, cómo es la dieta fraccionada y demás, y que este tratamiento tiene tanto o igual peso que cualquier tratamiento farmacológico e impacta tremendamente en los desenlaces duros como mortalidad o enfermedad renal terminal. Entonces, en este espacio nos corresponde mirar este cuadro que ustedes ven en rojo, donde nosotros encontramos nuestra paciente casi que descrita completamente. Es una paciente que tiene una enfermedad renal como tal, como vemos en la diapositiva, también tiene una insuficiencia cardíaca y tiene, aparte de eso, dislipidemia. Entonces, la recomendación que dan las guías ADA es que en la primera línea, aparte de los cambios de estilo de vida y metformina, y ahora les explico y les muestro por qué, debe ir un SGLT2 particularmente en esta paciente, y si ya no alcanzamos metas, entonces vamos a utilizar un GLP-1. Este es el panorama de los medicamentos con sus efectos y lo que se busca con ellos. Cuando nosotros veíamos antiguamente, hace una década, estos mismos cuadros, nosotros no buscamos sino eficacia y que no produjera hipoglicemia. Pero ahora ya tenemos muchas otras más variables que tenemos que tener en cuenta en estos medicamentos, y es que qué tanto nos afecta la ganancia de peso y cuál es el efecto protector cardiovascular y renal para que el paciente no progrese a una enfermedad mucho más deletérea que la que tiene en el momento de la consulta con nosotros. Aparte de eso, también se ha generado a partir de todos los años este cuadro ha cambiado la dinámica en cuanto a la semaforización, y como ustedes pueden ver, hay medicamentos que ya se pueden utilizar como tipo linagliptina incluso en cualquier estadio de la enfermedad renal, y ya cada vez tenemos recomendaciones. Pongamos, miren la metformina, y ya les voy a mostrar los estudios donde se hablaba de que cuando estaba por debajo de 60 mililitros en algunos estudios no se podía dar, ya se puede ir empezando a dar, y vamos a ver por qué. Aquí tenemos este estudio publicado recientemente en en julio de 2019, donde ustedes pueden observar que las guías de la FDA nos permiten ya la utilización de la metformina en pacientes incluso que tienen menos de 45 mililitros minuto de función renal, haciendo los ajustes respectivos que ya también los veremos a continuación. Entonces, dícese que cualquier paciente con la disminución de la tasa de filtración glomerular entre 45 y 60 mililitros minuto, debemos disminuir la dosis total diaria al 50% de lo que debería ser. ¿Qué quiere decir eso? Si en un paciente la dosis máxima de metformina diaria son 2 gramos, pues obviamente vamos a dar, o 2.000 miligramos, vamos a dar en este paciente 1.000 miligramos o 500 miligramos cada 12 horas. Este esquema se los traigo a consideración, que es muy, muy interesante, donde se propone una clasificación de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, de acuerdo a la proteinuria y de acuerdo al riesgo cardiovascular del paciente. Entonces, como ustedes ven, nuestro paciente es una nefropatía diabética, como habíamos dicho, tiene una proteinuria ya establecida y tiene una tasa de filtración glomerular mayor de 30 mililitros minuto, o sea que este paciente, después de la metformina y el cambio de estilo de vida, la primera línea debería ser un SGLT2, un inhibidor del SGLT2, y ya más adelante miramos cuándo agregamos o cuándo no un GLP-1. Pero por ahora es el CGLT2. Pero ¿cuál es lo novedoso de esto? Es que este algoritmo también nos propone, y es que tenemos que tener en cuenta los pacientes que tienen alto riesgo de hospitalización por falla cardíaca. ¿Qué se hace con esta escala que vemos acá? Nuestra paciente, pues obviamente tiene una enfermedad coronaria, tiene una tasa de filtración menor de 60 mililitros minuto, tiene proteinuria, y se nos dice que cuando el paciente tiene un score mayor de 2, ese paciente es candidato o tiene alto riesgo de tener hospitalización por falla cardíaca, y la paciente como primera línea sería un SGLT2. Entonces los invito a revisar este algoritmo, que es bastante interesante. Acá se confirma lo que acabamos de decir, tasa de filtración glomerular comparada con proteinuria. Y acá les quiero mostrar a ustedes
complementando lo que el doctor Juan Diego nos decía ahora, y es que cuando tenemos un glomérulo con enfermedad diabética, acuérdense, como les mostré en la teoría vascular, hay una dilatación de la arteriola aferente, y esto es lo que va a hacer que el paciente se aumente la hiperfiltración y después este fenómeno se torna en una proteinuria como tal. Al aumentar entonces esta presión, nos va a producir traducida directamente al glomérulo. También tenemos otro que es el mecanismo de inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Va a ayudar es a disminuir o a hacer una vasodilatación de la arteriola deferente. Entonces, cuando sumamos el SGLT2 más un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que vamos a tener es un efecto sinérgico y una restauración de la presión intraglomerular en estos pacientes. Vienen entonces las críticas como en todo, y es que el SGLT2 o los inhibidores de SGLT2 no habían podido progresar mucho porque se les atribuían efectos muy deleterios, como era la alteración en cuanto a que producía acidosis o cetosis, perdón, que los pacientes tenían alto riesgo de amputación y de fracturas. Como ustedes ven acá, lo que se debe hacer son medidas de protección en estos pacientes y medidas de manejo y de estudio de los efectos secundarios. Por ejemplo, se puede hacer una cosa que se llama stop de K, que es lo que llaman en los protocolos el test de cetonas, para mantener en estos pacientes controlado que no nos vaya a hacer definitivamente una cetosis como tal, y eso se debe muchas veces a que estos pacientes pues tienen una dieta muy poca en carbohidratos y totalmente disminuido el volumen de líquidos, porque al tener falla cardíaca lo que primero se nos ocurre recomendarle es a que tomen 800 centímetros de líquidos al día. Yo les recuerdo algo, y es que los edemas y lo que se puede producir por sobrecarga en el consumo de líquidos, generalmente ya en la era moderna no se habla de restricciones más allá de 1000 a 1500 máximo en estos pacientes, porque eso hace que tengamos efectos secundarios deleterios en ellos, y por eso es que muchas veces los SGLT2 o los inhibidores SGLT2 tenían una mala fama o eran mal vistos porque producían eso, y era que el paciente estaba completamente deshidratado por otras medidas que estábamos utilizando. En este paciente en especial, como ustedes pudieron ver, tienes una glucotoxicidad importante, que ya estamos hablando también de otros fenómenos que son la lipotoxicidad, la glucotoxicidad, y la glucotoxicidad requiere de un manejo agresivo, además de las metas de alcanzar de bajar la hemoglobina glicosilada, que en este momento en este paciente sería más o menos 7,5 la recomendación de llevar la hemoglobina glicosilada. Entonces entran en un papel y en un rol muy importante las insulinas, siendo las insulinas a la hora de larga acción, como la glargina U300 y el degludec, las alternativas disponibles en el más asequible, sobre todo en nuestro medio, con la dosis inicial de 0,4 a 5 unidades por kilo o el 20% de la dosis de la insulina que estuviera utilizando antes. Ya se hicieron múltiples estudios como el BRAI, donde se logró entrar a demostrar que habían un efecto igual o un poquito mejor incluso en el control de la hemoglobina glicosilada por la insulina glargina 300 que el degludec, y no se producía ningún efecto de hipoglicemia, como sí lo pasó con la insulina U100 o la Lantus tradicional que utilizamos. Entonces, mi propuesta terapéutica en este paciente, ¿cuál es? Metformina dosis ajustada. Ustedes ya pueden utilizar las guías que consideren convenientes. Algunos autores hablan de utilizar 850 miligramos al día máximo, otros hablan de dosis de 500 cada 12. Un SGLT2, indiscutiblemente en este paciente. Una insulina análoga, glargina U300 o degludec. Si no se llega al control de metas, un GLP-1 sería una muy buena asociación y una buena idea en este paciente. Y indiscutiblemente en la propuesta terapéutica debe estar el automonitoreo glicémico y el control médico frecuente. Control médico frecuente, entiéndase que este paciente no puede pasar más de 3 meses sin que sea evaluado por un especialista por el alto riesgo que tiene. También quiero traer a colación este estudio donde hay una diferencia en el efecto entre la insulina glargina U300, la insulina de degludec, dependiendo de la nivel de albúmina, y por eso les dije ahora que lo tuvieran en consideración, y este estudio concluye
que en los pacientes que tienen albúmina de 3,8 o menos, tienen un riesgo incrementado de hipoglicemia cuando se utiliza degludec, porque les recuerdo que el mecanismo de acción del degludec es dependiente a la ligadura a las proteínas o del ligando a las proteínas, y cuando están bajas hay más fármaco disponible, mientras que la glargina U300 tiene un efecto de exómero que se vuelven monómeros y no tiene nada que ver con los niveles de albúmina. Entonces, para llevar a casa, ¿qué le quiero dejar yo a ustedes? La enfermedad renal diabética es una entidad diferente y de manejo diferente a la diabetes convencional. Faltan estudios, pero han mejorado muchísimo en los 2 últimos años. Aún faltan métodos diagnósticos y de seguimiento, no extrapolarlos de otros estudios o de la diabetes como tal. Hay unos nuevos marcadores de predicción de desarrollo de enfermedad renal crónica terminal, como es el ácido úrico, el TNF y otros que todavía están en discusión, en estudio. Incluso recientemente salió un estudio en el New England Journal of Medicine diciendo que el ácido úrico no, y el tratamiento no tenían ningún beneficio. Eso deja muchas dudas, pero hay que tenerlo en cuenta, que definitivamente en la época moderna no se puede hablar de algo diferente a la medicina de precisión o al tratamiento individualizado, que se debe hacer un manejo integral, ya no como antes, cada uno manejando el uno la diabetes, el otro la enfermedad renal, el otro la hipertensión, sino que hay que manejar la enfermedad cardiovascular, la enfermedad metabólica y la enfermedad renal como tal, vigilar extremadamente el estado de hidratación del paciente, el automonitoreo glicémico y el control médico frecuente en estos pacientes. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos Mario, por esta excelente conferencia. Y tenemos varias preguntas pues, de los asistentes, pero quiero empezar con una muy interesante y ¿es lo mismo decir nefropatía diabética que enfermedad renal diabética? Juan, mira, se está tratando, por eso les decía ahora que eso va a merecer un capítulo aparte en el futuro, se está tratando de encontrar una definición, pero sí, yo diría que dentro de esa bolsa de la enfermedad renal diabética cabe la nefropatía diabética como tal, pero hay que hacer más estudios. Yo creo que vamos a tener que hacer una clasificación por todos los fenotipos que hemos encontrado diferentes en los pacientes con enfermedad renal y diabetes. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen acá muy interesante es, ¿vos qué considerarías para hacer el seguimiento glicémico de este paciente? Es decir, ¿hemoglobina glicosilada sería suficiente o cómo nos recomendarías hacer el seguimiento glicémico para esta paciente especialmente? Juan, mira, lo que les mencionaba ahorita, o sea, la hemoglobina glicosilada en nuestro país perdió, o en el mundo entero ha perdido un campo interesante, sobre todo en el paciente que ya tiene enfermedad renal, porque son pacientes que tienen anemia, que tienen utilización de estimulantes de la eritropoyesis y demás, que hacen que interfiera con el valor de la hemoglobina glicosilada como tal. Entonces, todavía la seguimos usando y la usamos como un parámetro, pero hay que tener cuidado con lo que les acabo de mencionar. Pero mi recomendación en nuestro medio y en cualquier medio es el automonitoreo glicémico del paciente con 4 tiempos mínimo a la semana, antes de la comida y después de la comida, para así lograr poder ver cuánto es la variabilidad, como mencionabas anteriormente en hipertensión, la variabilidad de la glicemia, que ya cada vez se habla más de este tema y tenemos como en cuenta que un paciente que tenga una variabilidad mayor, que no sea mayor al 70%, no está consiguiendo metas. Y siguiendo con esta pregunta, ¿cuál sería la meta de hemoglobina glicosilada en esta paciente y por qué esa meta? ¿Por qué esa meta te gustaría? Juan, mira, en cada vez los estudios hablan de la fragilidad de los pacientes, pero en esta paciente puntual nuestra, la meta sugerida por mí es 7,5 mínimo, porque es una paciente con un muy alto riesgo de hipoglicemias. Como ustedes pueden ver, por el ser enfermedad renal diabética, ya tiene un riesgo mayor de hipoglicemias, y con esta señora todavía con las comorbilidades que tiene y la polifarma que hay que colocarle, muy probablemente va a tener eso. Entonces, la meta en ella sería no menor de 7,5. Perfecto. Bueno, tenemos varias preguntas aquí, doctor Carlos Mario, de SGLT2. Una pregunta es, en Colombia, ¿hasta cuándo podemos utilizar inhibidores de SGLT2? ¿Con qué aclaramiento de creatinina o con qué tasa de filtración glomerular en Colombia? Pues lo que pasa es que las recomendaciones internacionales ya antes decían que los SGLT2 no se podían utilizar
cuando la depuración de creatinina estaba por debajo de 60. Ya se amplió con lo mismo que pasó con la metformina, que se logró aumentar el rango, la metformina bajó hasta 30 y los SGLT2 se habla hasta 45. Pongamos en el caso de nuestra paciente, que se nos enfermó y se nos puso más malita, o como ustedes van a ver que cuando empiezan estos tratamientos, siempre al tumbar la hiperfiltración, siempre es lo que llaman el efecto paradojal del aumento leve de la creatinina o la tasa de filtración, o la caída de la tasa de filtración glomerular. Yo diría que en esta paciente, si usted ya baja de 45, sería para darle un GLP-1. Perfecto. ¿Y algún SGLT2 de preferencia o da igual? Por ejemplo, en Colombia tenemos empagliflozina, tenemos dapagliflozina. ¿Da igual usar cualquiera de los dos? No, vea, los estudios hasta ahora han demostrado que pronto el de ellos, sobre todo con el Canvas, que fue el último estudio que salió en riesgo cardiovascular, en control de hipertensión, de pronto la cana es un poquito mejor que lo superior, aparentemente, aunque se sigue discutiendo todavía y hay en los paneles y en los foros de discusión de que es un efecto de clase. Entonces yo diría que por el momento podríamos utilizar casi que cualquiera, pero la recomendación está un poquitico superior, o lleva, mejor dicho, medio milímetro de delantera a la cana. Perfecto, aunque en Colombia no tenemos cana. Todavía no la tenemos. No la tenemos. Bueno, hay muchas preguntas y quiero decirle a nuestros asistentes que los expositores vamos a recopilar esas preguntas y vamos a tratar de contestarle a cada uno esas preguntas porque son muy interesantes. Carlos, hablando de insulinas, esta paciente, ¿cuál sería tu esquema de insulinoterapia? ¿Qué recomendarías en insulinoterapia para este paciente? Perfecto, Juan. Mire, como habíamos mencionado ahora, es una paciente obesa, es una paciente que tiene una alteración de la función renal y fuera de eso, pues que es de alto riesgo de hipoglicemia. Así como tú lo decías, yo también soy un amante de la cronoterapia y definitivamente los estudios han demostrado que en esta paciente, dándole glargina U300, iniciando con 10 unidades en las horas de la noche, tipo 9 de la noche, yo pensaría que es el mejor, va a tener el mejor control metabólico y se va titulando. Aunque también quiero aclarar que acuérdense que cuando nosotros logramos controlar los fenómenos de glucotoxicidad, muchas veces nos podemos obviar las insulinas para evitar los efectos glucotóxicos, perdón, los efectos de hipoglicemias que esta tienen, que desafortunadamente son bastante altos. Bueno, doctor Henao, muchísimas gracias por su participación. Como les digo, estamos recopilando todas las preguntas y nos vamos a comprometer a tratar de responder cada una de ellas luego en los correos. Muchas gracias y vamos a la pausa activa. Gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.